Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma. Este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, desde lugares diferentes. Entendiendo y convencidos y convencidas, eso sí, que las diferencias no son ni por asomo una razón para crear enemigos o enemigas, sino que las diferencias debemos saberlas utilizar para entender la diversidad y que es a partir de esa diversidad donde podemos construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario, donde cada quien puede aportar su ladrillito en la construcción de la casa común. En el programa anterior hemos estado haciendo un balance de los 3 años de gestión del presidente Bukele, ¿no? Del gobierno del presidente Bukele. Dijimos, ¿no?, que los criterios que íbamos a utilizar eran no una vara que yo iba a poner o una vara que alguien más iba a poner, sino la vara que el mismo presidente se puso para su gobierno y que incluso diputados y diputadas, bueno, ahora diputados y diputadas de la bancada CIAN, en su momento cuando estaban haciendo la campaña política, también se pusieron a sí mismos y a sí mismas, que es el famoso plan Cuscatlán. Cuando pregunta uno sobre la plataforma legislativa de la bancada de Nuevas Ideas, lo que responden es qué son los lineamientos dados en el plan Cuscatlán. Cuando uno pregunta sobre la planificación del gobierno, a donde lo remiten es al plan Cuscatlán. Y por lo tanto, entonces dijimos, utilicemos el plan Cuscatlán como una forma de medición, ¿ya? Utilizar los criterios de medición. Y decíamos que en el plan Cuscatlán, ahorita estamos haciendo la revisión sobre todo del tema fiscal, ¿ya? Del tema de impuestos, presupuestos, ingresos, gastos públicos. Y entonces, si nos vamos a buscar el plan Cuscatlán, vemos que al final de toda la parte fiscal, el mismo plan establece un cuadrito donde ponen medidas que se van a impulsar durante el gobierno. Y son esas medidas las que hemos ido viendo si se han cumplido o no se han cumplido. Ya hicimos un primer balance en el programa anterior sobre muchas de estas reformas que se estaban planteando y que veíamos que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, han sido medidas que no se habían ejecutado, sobre todo en la parte de la planificación presupuestaria. Y en alguna forma la parte de modernización del sistema tributario. Vea, con líneas de acción que en el mismo cuadrito del plan Cuscatlán se habían planteado y que de momento no se habían realizado. Entonces hoy vamos a seguir con esa revisión, ¿vea?, para hacer una evaluación del gobierno a través de los mismos criterios que el propio gobierno se puso a sí mismo en su campaña política. Entonces dice, el eje programático 3, al que le vamos a prestar atención ahora, es el del presupuesto general. Estos son, estoy leyendo de nuevo, voy a estar leyendo tal cual estaban redactados en el cuadro del plan Cuscatlán para luego realizar las valoraciones respectivas, ¿no? Entonces voy a leer estrictamente, textualmente, tal cual estaba en el plan Cuscatlán. Línea de acción. Reforma a la ley de responsabilidad fiscal a fin de separar el rubro de remuneraciones del gasto corriente y establecer límites a los subsidios. Eso dice. Ahora, ¿qué ha pasado con respecto a la ley de responsabilidad fiscal? Bueno, ¿qué es para comenzar la ley de responsabilidad fiscal? Esta ley de responsabilidad fiscal nació en los gobiernos del FMLN
pero como un mecanismo de control de parte de la Asamblea Legislativa a los gastos que estaba realizando en ese momento el gobierno. ¿Qué es lo que pasaba? Ya hemos comentado aquí muchas veces que los gobiernos, no solo este, sino que anteriormente, también han venido utilizando el mecanismo de las letras del tesoro, las famosas letes, para ir cubriendo gastos de corto plazo que luego, cuando se acumulaban, alrededor de los 800 o 900 millones de dólares, el gobierno buscaba financiamiento en los mercados internacionales de alrededor también de 800, 900 millones para saldar buena parte de esta deuda de corto plazo y poder seguirse endeudando. Es decir, los gobiernos iban a pedir fiado a la tienda y la señora de la tienda les daba fiado por un buen rato. Pero ya cuando habían pedido bastante tiempo fiado o ya habían acumulado una buena deuda con la tienda, con esos fiados de la tienda, ya iban a buscar dinero quien les prestaba afuera. Y entonces, con ese dinero que prestaban afuera, le pagaban la deuda a la señora de la tienda, a la que le habían pedido fiado, y entonces ya la señora de la tienda le volvía a dar fiado, ¿sí? Y ya se quedaban con una deuda de 30 o 40 años, que era la que conseguían afuera en los mercados financieros internacionales. Entonces, como los gobiernos venían haciendo esto, hubo un momento que también tenía que ver con el momento político, donde Arena impulsó una reforma de ley de responsabilidad fiscal, o más bien una ley de responsabilidad fiscal, porque no existía, donde desde la Asamblea Legislativa se imponían controles al tipo de gasto público. Entonces le dijeron, bueno, si, en ese momento la Asamblea Legislativa le dijo al gobierno, ok, si querés que te aprobemos esta deuda, tenés que establecer un marco de responsabilidad donde vas a decir qué indicadores vas a cumplir. Indicadores en términos de deuda. Ok, te voy a dejar que tengas deuda ahorita, pero quiero que me digas cómo vas a ir disminuyendo esa deuda. Que te pongas metas de cómo va disminuyendo esta deuda. Sin duda, esta ley de responsabilidad fiscal, y esto lo he comentado también en otros espacios, incluso antes de este gobierno, esa ley fue demasiado restrictiva, ¿sí? Pero sí que tenía un aporte importante, que es el hecho de decirle a un gobierno, ponete metas, ¿sí? Ponete plazos, ponete indicadores que tenés que cumplir, ¿sí? En mi criterio, los indicadores y los plazos que se establecieron fueron demasiado restrictivos y sin duda que era necesario realizar una reforma de esa ley para poder tener un gobierno que pueda ejecutar programas sociales, ¿vea? Particularmente programas de transferencias, programas que permitan garantizar derechos de la población. Sin duda que necesitaba una reforma. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho con la ley de responsabilidad fiscal? En el marco de la pandemia, el gobierno necesitaba gastar y necesitaba tomar deuda. Y entonces, el gobierno lo que hizo fue apelar a un artículo de la ley de responsabilidad fiscal para decir, bueno, en el marco de la emergencia se suspende temporalmente los criterios y las metas establecidas en la ley. Y que una vez terminado el periodo de emergencia solicitado por el gobierno, pues se tenían 90 días para que volviera a presentar nuevamente indicadores que el mismo gobierno se ponga de cómo iba a corregir la situación que se había originado por medio de la pandemia. Es decir, la pandemia generó mayor gasto y mayor deuda, la necesidad, porque era una necesidad, hacer mayor gasto y mayor deuda, pero le dijo, bueno, hacelo, pero 90 días después tenés que decirme cómo vas a recuperarte de eso, ¿sí? Entonces el gobierno apeló a ese artículo y lo que hemos visto es que
pasó el periodo solicitado por el gobierno de suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero nunca presentó los nuevos indicadores y los nuevos plazos de cómo iba a recuperar la situación fiscal, es decir, la situación de ingresos y de gastos, o cuál iba a ser la estrategia para balancear nuevamente el tema de ingresos y gastos luego del impacto de la pandemia. Entonces, de facto, es decir, de manera no legal, porque legalmente tendría que haber utilizado ese mecanismo, lo que hemos visto es que ya no está vigente, o ya no se está cumpliendo, más bien porque vigente sigue, pero ya no se está cumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal. Que sin duda, nuevamente, era necesario reformarla para ampliar los criterios, pero lo que se ha hecho es quitar estos parámetros que sí eran, al final de cuentas, un buen elemento, el hecho de que un gobierno se imponga a sí mismo, como cualquier persona que diga, bueno, este mes no voy a gastar tanto en salidas de comida. Pues lo mismo era este tipo de ley para el gobierno. Sin embargo, lo que hemos visto es que básicamente de facto está siendo totalmente incumplida. El otro es la reducción o eliminación de la compra de bienes y servicios no indispensables para el óptimo desarrollo de las funciones administrativas, ¿no? Esta es línea de acción también del Plan Cuscatlán. Reducción o eliminación de la compra de bienes y servicios no indispensables para el óptimo desarrollo de las funciones administrativas. Aquí, para poder comentar este ítem, me parece importante que es necesario que los gobiernos definan cuáles son sus prioridades. Porque en la medida que un gobierno define sus prioridades, pues podemos saber qué es lo que considera indispensable y qué es lo que no considera indispensable. Porque, por ejemplo, si nos vamos a ver las cuentas publicadas por el propio Ministerio de Hacienda, pues lo que vemos es que no se ha recortado en comunicaciones, ni en propaganda oficial, ni en publicidad, en servicios de publicidad, ni en remuneraciones a personal de comunicaciones, ni en pago de pautas en comunicaciones. Eso no se ha reducido. Lo que sí se ha reducido, por ejemplo, son el programa de becas, el proyecto Dalton, ¿no? Que es un programa de becas a juventudes, que fue un programa impulsado por el mismo gobierno, donde Casa Presidencial ha tenido asignado 2 millones de dólares en el 2020, en el 2021 y en el 2022, pero que en ninguno de los años lo ha ejecutado, sino que se aprueba con 2 millones y luego se recorta a 0. También han habido reducciones el año pasado de 32 millones en hospitales nacionales, y a este año van también recortes de 84 millones en atención a la educación básica. Por lo menos en las cuentas que tiene el Ministerio de Hacienda, hasta abril se habían recortado 84 millones a atención a la educación básica, y también habían recortes en programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento a centros educativos. Entonces, ahí es donde vemos que han habido recortes. Y si nos vamos a lo que dice el Plan Cuscatlán, podemos decir que para este gobierno entonces, eso sería compras de bienes y servicios no indispensables para el desarrollo óptimo de las funciones administrativas. Porque eso es lo que ha planteado que se iba a reducir. Y es lo que movemos con los números, que es lo que se ha estado reduciendo. El siguiente ítem es el establecimiento del pacto fiscal como una política de Estado. ¿Y qué implica esto? Dice, reunión con los principales actores de la sociedad civil, sectores económicos y políticos. Estas reuniones se llevarán a cabo con los siguientes propósitos. A.
formular los objetivos del país para los próximos 5, 10 y 25 años. B. Reestructurar el sistema de pensiones y establecer opciones de desarrollo, producción, exportación versus consumo, importación. Publicación de los objetivos nacionales para el escrutinio y opinión ciudadana. Consolidación de los objetivos estratégicos y elaboración de los proyectos de ejecución y suscripción de los actores y publicación. En este ítem, particularmente, sí podemos ver que existe una enorme deuda, porque, bueno, en lugar de generar reuniones con los principales actores de la sociedad civil, sectores económicos y políticos, lo leo tal cual está en el Plan Cuscatlán, pues lo que hemos estado viendo es que es un gobierno cada vez más cerrado, más hermético, donde la planificación se realiza de manera centralizada, muy poco transparente a la población, es decir, muy poca información a la población, y sobre todo a los sectores de sociedad civil, sectores económicos y sectores políticos, que en el Plan Cuscatlán establecían que se iban a formar reuniones y alianzas con estos sectores. Sin embargo, lo que hemos visto es más bien un avance por el lado contrario, ¿no? Donde se toman decisiones de manera cada vez más centralizadas. Y estas reuniones, decía el Plan Cuscatlán, que se iba a hacer para crear un pacto fiscal. ¿Y a qué le podemos llamar un pacto fiscal? Es justamente cuando, como sociedad, nos ponemos de acuerdo cómo deben de ser las finanzas del Estado, cómo se van a cobrar impuestos, qué tipo de impuestos se van a cobrar, cómo se van a distribuir los gastos del gobierno, en qué se deberían de enfocar las prioridades de los gobiernos. Y el Plan Cuscatlán, no lo estoy diciendo yo, está diciendo que el Plan Cuscatlán lo que planteaba es que esas prioridades no las iba a definir el gobierno solito, sino que a partir del diálogo con diferentes actores de la sociedad civil. No lo estoy planteando yo, lo estaba planteando el Plan Cuscatlán. Pero lo que vemos en realidad es que eso no está pasando. No hay reuniones, no hay formas de articulación de la sociedad civil con el gobierno. No hay los espacios institucionales, que eran muy pocos. Ya de por sí, los espacios institucionales que permitían participación ciudadana en la toma de decisiones eran muy pocos y muy limitados. Pero esos pocos y limitados espacios se han ido cerrando más todavía. A ver, de los siguientes ítems, también me parece que es importante hacer una valoración importante que nos permita ir cerrando, ir concluyendo. Dice que en el eje programático 4, política fiscal, con el objetivo programático de el estímulo a la producción y el empleo, se iban a ejecutar 3 grandes líneas de acción. La medición de la afectación del sistema tributario actual a la productividad y generación de empleo. Medición de los resultados integrales por la concesión de beneficios y privilegios a determinados sectores. La modificación, sustitución o eliminación de los impuestos y de los beneficios distorsionantes. Como habíamos comentado en el programa anterior, de momento no ha habido reformas tributarias, por lo tanto ninguna de estas medidas realmente se ha ejecutado. No hay modificación, sustitución o eliminación de impuestos, más que esta revisión temporal que comentamos en el programa anterior con respecto al IVA de los combustibles. Tampoco hemos visto estudios sobre el impacto de los incentivos económicos, particularmente los incentivos fiscales, que también nos comentamos en el programa anterior, y tampoco sobre los impactos del sistema tributario en la productividad y el empleo, o por lo menos no son públicos de ninguna manera.
Y este es bien interesante, este último ítem. El financiamiento público y la inversión. Dice que la línea de acción era la conversión de la deuda de corto plazo y mediano plazo a largo plazo, por medio de utilizar todos los canales de financiamiento disponibles. Es decir, ¿qué es lo que estaba planteando acá? Es hacer lo que habíamos comentado que hacían los gobiernos anteriores, donde dijo, bueno, en la tienda los gobiernos han pedido fiado mucho en la tienda. Entonces lo que queremos hacer es buscar afuera mecanismos de financiamiento que nos permitan pagarle a la señora de la tienda y entonces tener más flexibilidad en términos de pagos de corto plazo, pagos de deuda de corto plazo. Ahora, ¿qué ha pasado? La deuda, es cierto, la deuda de corto plazo, esa de los letes, que sería irle a pedir fiado a la señora de la tienda, se había acumulado bastante y se ha seguido acumulando. Solo entre el 1 de enero y el 1 de junio, perdón, el 1 de junio del 2019 que asumió el nuevo gobierno, al 31 de enero de este año, que es el último dato que tengo disponible, la deuda en letes alcanza ya, bueno, en letes y CETES, los 2.500 millones de dólares, un poco más de los 2.500 millones de dólares. Es decir, que ya no solo se ha acumulado a los 800 o 900, como lo hacían los gobiernos anteriores, sino que ha sobrepasado hasta los 2.500 millones de dólares. Y sí se emitió deuda con gente de afuera, en los mercados internacionales, que fueron 1.000 millones de dólares, pero esos 1.000 millones de dólares no se utilizaron para pagar esta deuda de corto plazo, sino que se utilizó para cubrir otras obligaciones del presupuesto y por lo tanto se tomó deuda de fuera y se ha seguido acumulando la deuda interna de corto plazo. Eso va, si vemos, en contra de lo que el mismo gobierno planteaba en su propio plan Cuscatlán, que fue la promesa de campaña del gobierno e incluso de la misma plataforma legislativa de la bancada de Nuevas Ideas. Lo que podemos ver entonces es que mucho o gran parte de lo que se prometió en el plan Cuscatlán realmente no es lo que se está ejecutando en el gobierno. Y entonces, en esta medición o en esta evaluación de gobierno, donde no uso criterios míos ni criterios de alguien más, sino los criterios del mismo gobierno, entonces, en los criterios del propio gobierno, la ejecución del gobierno pues parece que sale muy mal parada. ¿Sí? Es importante ir haciendo estos ejercicios, sobre todo en la construcción de la ciudadanía y de tener conversaciones con más datos, con información a la mano. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.